Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré qué son las habilidades y cualidades, sus características, y te daré varios ejemplos de ambas. Las cualidades de una persona son rasgos físicos o de comportamiento positivos que definen a los seres humanos. Por ejemplo, se dice que alguien tiene la cualidad de la creatividad cuando es capaz de crear algo original y novedoso. La palabra cualidad proviene del latín qualitas, que expresa calidad. Por otro lado, la presencia de cualidades humanas en un individuo tienen una gran valoración positiva, y la presencia de estas determina la percepción que otros pueden tener sobre un sujeto. Lo contrario a una cualidad, un valor de aspecto negativo, suele conocerse como defecto personal, también presente en los seres humanos. Ejemplos de defectos son el egoísmo, la avaricia o la pereza. Las cualidades tienen las características de que se pueden cultivar, poniéndose en práctica hasta el punto en que se vuelvan una conducta normalizada en la personalidad de alguien. La presencia de estas cualidades determina los rasgos más humanos de los individuos, siendo un factor de gran influencia en la vida social. Veamos algunos ejemplos de cualidades personales. Amabilidad. La capacidad que tiene un individuo para brindar un trato afectivo caritativo hacia otro en cualquier situación de la vida. Un ser que posea esta cualidad es considerado amable. Calma. Cualidad que impide actuar impulsivamente ante la vida. Una persona calmada tiene la capacidad de comprender mejor el entorno y actuar de la mejor manera posible. Creatividad. La habilidad para encontrar nuevas formas de hacer las cosas e innovar en todos los contextos posibles, utilizando recursos y experiencias como motor. Una persona creativa es capaz de hacer posible cosas que muchos otros ni siquiera imaginaron. Determinación. Cualidad crucial para el ser humano hoy en día. Un individuo disciplinado es capaz de llevar a cabo, en distintos aspectos de su vida, sus metas sin distracciones y de la mejor manera posible. Flexibilidad. Capacidad de doblar o estirar algunas articulaciones del cuerpo, así como tener la aptitud de adaptarse ante unas circunstancias que requieren de una rigidez. Inteligencia. Cualidad esencial para el desarrollo social y profesional. Una persona inteligente es capaz de lograr prácticamente lo que desee con su vida. Optimismo. Esta cualidad permite que siempre se tenga una percepción de certeza y seguridad hacia el futuro y hacia el entorno. Paciencia. Cualidad que permite no caer en la desesperación y manejar de manera racional y calmada las situaciones más estresantes e impredecibles. Puntualidad. Se trata de acudir a reuniones o citas a la hora que se ha acordado. Demuestra respeto hacia los demás e indica que se valora el tiempo. Pasemos ahora a ver qué son las habilidades. Las habilidades son la capacidad que tiene una persona de hacer algo correcta y fácilmente. Pueden ser innatas, las tenemos desde nuestro nacimiento, o aprendidas a través de mucho tiempo de entrenamiento. Cuando decimos que una persona tiene habilidad para jugar al fútbol o para tocar el piano, por ejemplo, significa que puede realizar esas actividades de manera correcta y con mayor facilidad que la mayoría de la gente. Sin embargo, para alcanzar la excelencia en una determinada disciplina deportiva, del arte o del conocimiento, las habilidades innatas nunca son suficientes. Incluso personas con unas habilidades extraordinarias, como Mozart o Pelé, necesitaron años de aprendizaje y trabajo duro para alcanzar los altísimos niveles de excelencia por los que se les recuerda. Veamos varios ejemplos de habilidades. Asertividad. Capacidad de exponer y defender nuestros puntos de vista sin irrespetar los de otras personas. Respeto. Capacidad de valorar las decisiones y opiniones de los demás, aunque no estemos de acuerdo con ellas. Atención. Capacidad de enfocar sostenidamente algunos de nuestros sentidos en una persona o cosa determinada. Memoria. Capacidad de almacenar información y recuperarla en el momento que ésta se hace necesaria. Razonamiento. Capacidad de deducir consecuencias y extraer conclusiones a partir de unos datos determinados.
Planificación. Prever las acciones y recursos que serán necesarios para el logro de un determinado fin, en el menor tiempo posible. Pensamiento lateral. Capacidad de analizar una situación problemática desde diversas perspectivas, lo cual permite hallar soluciones creativas o innovadoras. Velocidad. Capacidad física de ejecutar una respuesta motriz en el menor tiempo posible. Equilibrio. Capacidad de percibir con claridad la posición del propio cuerpo en el espacio y de mantenerse en una misma posición durante al menos un cierto tiempo. Resistencia. Capacidad de sostener una actividad física durante largo tiempo y recuperarse rápidamente después de que aparezca la fatiga. Ya hemos llegado al final de este video. Como ejercicio práctico para comprobar lo que has aprendido, te propongo que dejes en los comentarios un ejemplo de cualidad y otro de habilidad. Te deseo un feliz día. ¡Hasta pronto!